Heme aquí con Evelyn Lapuente. Evelyn, qué gusto saludarte, bienvenida. Muchas gracias, mi querido Heriberto. Muy bonito tu set. Muchas gracias. Tú, como siempre, encantado. Muchas gracias. ¿Qué sientes cuando ves una foto o un video de cuando dabas gimnasia en la televisión allá en los años 60? Fíjate que por lo pronto sé más o menos en qué año era. Porque, bueno, veo sin fleco, con fleco, ay, con ese payasito que yo me acuerdo quién me lo regaló y así. ¿Sabes que me da mucho gusto? Me da gusto y me da mucho... Es como, yo siento que es como un cariño de Dios. ¿Por qué? Porque fíjate que, digo, no vayan a creer que estoy presumiendo, porque no es para presumir, pero si yo salgo a la calle, no hay un día en que una señora me diga, ¡ay, usted es Evelyn, la de la gimnasia! Claro. Es que yo me acuerdo cuando yo era chiquita, y para mí eso... Dirías, uy, pues cómo, hay veces que una vez me saludó una señora toda, híjole, que parece que se había ido por la terracería, toda chimuela, toda, híjole, muy amolada. Y me dice su hija, pero ¿usted tiene una hermana? No, yo no tengo hermanas, soy mujer única de mis 3 hermanos. Ay, es que mamá dice que no puede ser porque la conoció cuando era chiquita. Entonces, yo cuando alguien me dice, la gimnasia, es para mí un cariño de Dios. Claro. Un look muy personal, la figura esbelta. ¿Dijiste payasito o leotardo? Es leotardo, payasito, mameluco. El pelo muy claro, el fleco inconfundible. ¿Qué ejercicios enseñabas de gimnasia en aquella época? Ay, muy bonitos. Era una gimnasia que no tiene que ver nada con lo que ahora dan de, no, ya. No. Nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer este ejercicio de calentamiento, vamos a hacerlo para las... Eso sí, tenías que hacerlo, porque si te parabas para explicar o para hacer un comercial, no. Entonces tenías que hacer el abdominal y los muebles de tal mueblería y y entonces pues hasta condición. No, fue una época bonita porque la televisión apenas tenía 10 años. O sea, ¿había patrocinios durante el programa? Pero aparentemente el programa era así decían, con M, de mantenimiento. Entonces, tener un programa de mantenimiento era así como, oye, yo creo que se va a acabar el programa porque el programa es de mantenimiento. Decía, Dios mío, no, que no se acabe porque cómo pago el terreno con el que firmé 98 letras. No. Pero ¿sabes qué? Estaba repleto de spots. De comerciales. Ay, claro. Y además, así se decía antes, bicicleteaban el programa. ¿Eso qué es? Bicicleteaban es que después los metían en otros lugares. Además, mira, había el Canal 2, donde yo estaba. Sí. Ese me veían porque me tenían que ver, porque el 2 era el 2. El 4 salía un señor ahí que decía, vamos a explicar. El 5 era el Gato Félix. Sí, las caricaturas, sí. Pero era la misma, así decía yo, ¿y por qué lo repiten tantas veces el ¿Por qué? Pues porque tú sabes que la caricatura es cara, entonces pues repiten el mismo saltito del Gato Félix. Oye, ¿y a qué hora salía al aire el programa? A las 9. ¿De 9 a qué? De 9 a 9:30, pero solo media hora. Pusieron de 9 a 10 de la mañana. Correcto. Y cuando estaba patrocinado, olvídate, era una plana en el periódico This Bee anunciando gimnasia. Claro. ¿Y quién más estaba ahí? Empezaba el programa con reloj musical de la Azteca. Entonces, ¡qué bonito! Era rancherón el asunto. Pero antes estaba Jacobo. Sí, primero en las mañanas, ¿verdad? Ya mucho después pasó a la televisión. Sí, él no entró desde el principio. Era el diario Nescafé. Sí, correcto.
era el diario Nescafé, y pues ahí tenía a Rosa María Campos, y esos reporteros que... Sí, con Pedro Ferriz también. No, pero Pedro participaba Pedro ya ¿no? fue en la tarde, Ajá. cuando era buenas noches, Pedro, buenas noches, Jacobo. Sí. En algún momento, Domingo dirigió, mi esposo. Domingo Garza. Domingo Garza dirigió ese programa. Y yo me acuerdo que lo acompañé y yo me quedaba así, porque aquí había un guión. Y yo dije, bueno, pues voy a seguir el guión. ¿Cómo? ¿Cómo iba yo a seguir el guión? Estos señores... Jacobo, lo máximo. Pedro Ferriz Santa Cruz, wow, era un señorón. ¿Lo conociste? Sí, cómo no. Ay. Sí, gente con mucha prosapia, con categoría, con fondo literario. Mira, con ese señor con cultura general. Podías hablar de comida. Sí, claro. Podías hablar, él decía que el Congreso de las Brujas. No. Ese señor tenía Los platillos voladores. Sí. Después. Cuando lo veía Domingo, lo cargaba. Domingo, bájame. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que según yo iba siguiendo el guión. No. Pasaban la imagen con la que se ilustraba. Y ellos, el guión. Había mucha improvisación. Pero tenían la suficiente preparación para improvisar en cualquier momento. Claro, porque seguramente ellos sabían de la noticia. Sí, claro. Y entonces no tenían que decir, aquí hubo un accidente donde... No. Sí. Ellos nomás veían imagen. ¿Sabes? Claro. ¿Sabes quién era notable en eso, Evelyn? Abraham, el hijo de Jacobo, Sí. que obviamente tenía en la mente las noticias del día, pero no las leía ni en el teleprompter ni en el papel, sino que las iba dando de manera un tanto improvisada, pero porque conocía perfectamente la información del día. Y eso era increíble. Claro, porque Dime una cosa. comentaba. Claro, exactamente. ¿Qué tanto ha cambiado la televisión de 1962 a 2025? Todo. Yo le decía a Caro, que estaba aquí hace un momento, que se han convertido en muy buenos lectores de teleprompter. Sí. Porque en algún momento yo tuve que ir a hacer algún comercial cuando estaba la televisión en la mañana en otras manos. O sea, lo hacía otra gente. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible que tengan que leer que dice, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que están acompañándome. Todo eso leyendo. Sí, claro. Ay, mi querido Heriberto, ¿cómo? No es necesario. De hecho, Jacobo ni siquiera saludaba. Él se arrancaba con la primera noticia, nada de que cómo están, buenos días, hoy es la fecha tal. Bueno, porque se arrancaba con la información. Él hizo una... Se brincaba todo eso. No, pero él hizo una televisión diferente. Sí. A nivel noticias, él hizo otra Inventó cosa. los noticieros por televisión. ¿Cuáles son las características que debe tener un buen conductor de televisión? Un buen conductor tiene que conocer a lo que va. Tiene que conocer del invitado, qué es lo que va a preguntar del invitado. ¿Qué es lo que va a preguntar del invitado? Y según como el invitado vaya, ahí va. Yo creo que un buen conductor no puede dejar que se caiga, porque hay programas que van, aquí vamos a decir aquí, ya se les cayó el programa. Sí. Se les cayó el programa. Igual como estás viendo una película, que pagas por ir a ver una película, y dices, chale, aquí ya se les fue. Sí. Entonces no puedes dejar que un programa se caiga. Claro, hay que tener ese pulso. Tienes que tener esa sensibilidad. Hablando de eso, Evelyn, alguien con quien también trabajaste, Paco Malgesto, que tenía muchas tablas, mucho carisma, una gran desenvoltura. ¿Qué nos puedes platicar de las características de Paco Malgesto? Pues sí, porque nosotros... Francisco Rubiales. Sí, Francisco Rubial. Nosotros teníamos la programación en la mañana, que se llamaba Visión Matutina. Y de repente, ya sabes, el run run. Ay, los run runes en televisión. Ay, los run runes nos pueden causar... Radio Pasillo. Ay, no, porque imagínate, yo cuando estaba en gimnasia que me había embarcado en comprar un terreno en la Herradura y entonces, se va a acabar. No, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer si se acaba? Ese era pues, el run run. Pero, por ejemplo, empezó el run run, va a entrar Paco Malgesto. ¿Paco Malgesto? Pero si Paco Malgesto era de la noche. Era de que, a ver, un chorrito, porque anunciaban un ron. Un chorrito. A ver,
otro chorrito, póngale otro chorrito. Y era el chiste, ¿no? Y era el chiste. Pero él haciendo su programa, por ejemplo, visitando a las estrellas Sí. y eso, no, pues te tenías que cuadrar. Y luego el programa donde estuve con él empezaba a las 8:30 de la mañana. Entonces, él, por supuesto, a nosotros nos cepillaron. Ya saben lo que quiere decir cepillaron. Los borraron. Nos borraron porque iba a entrar Paco Margesto. Eso, imagínate, se le acababa la chamba. Bueno, Domingo tenía en la noche noticiero, pero era Domingo y yo. Entonces, pues, ¿qué va a entrar Paco Margesto? Aguántate otra semana más, Evelyn. Era el colmo, ¿no? Porque todavía no están listos. Era como para decir, no me aguanto. Pero no, en Televicentro no puedes, en Telesistema o Televisa o lo que sea, no puedes darte el lujo de eso. Ok, otra semana más, bueno, otra semana más. Y de repente, pues, ¿qué entra? Y entonces le digo a Domingo, Evelyn acababa de nacer. Digo a Domingo, órale, ¿cómo vas? A ver, ay, qué bruja, ¿hice bien o hice mal? Pues sí, porque, órale, ¿cómo vas? Ve. Pues sí, porque ¿cómo? Y la Claro, chamba, ¿cómo? Claro. Me Había que acuerdo- perseguir la chuleta. Sí, me acuerdo que lo dejé en Reforma. Y se fue. ¿Qué pasó? No, pues que va a entrar. ¿Qué quieren que yo entre? Pero va a entrar un director el lunes, otro director el tal día, o sea que a mí me tocaría lunes, miércoles y viernes o martes y jueves. Bueno, está bien. No, era televisión en vivo. Entonces, cuando tú haces televisión en vivo, que tienes muchos sets y tienes que irte y todo el asunto, pues ¿qué pasó? Domingo empezó 3 días a la semana y a la segunda semana ya estaba dirigiendo todo. Entonces, con Paco Malgesto, si el programa empezaba a las 8:30, él llegaba a las 8 de la mañana, 7:45. Se metía en el estudio de enfrente. Era violinista. Ok. Sí, pero aprendió solo. Sí. Solo. Y el inglés también lo aprendió así autodidacta. Sí. Entonces. Y fue un gran cronista taurino. Sí, ensayaba su violín. Y entonces el programa terminó siendo de 6 horas diarias. Entonces Domingo nos hizo en el estudio un como cuartito que era para las locutoras. Y entonces ahí nos metíamos y Paco llegaba. Un papá de 10. Marcela y Cristina. No, Cristina no estuvo con nosotros. Bueno, No. pero era también su hija. Sí, Y fue sí, sí. conductora. Sí, pero Fue conductora, daba noticias de deportes. Sí, pero ¿sabes qué? Lo digo, sí. Él le tenía miedo. Ay, decía, ay. Él a Cristina. Sí, porque Cristina era... Entonces le decía a Marcela, a ver, ¿qué se te antoja comer hoy? Ay, pues qué tal, que lo que fuera, ¿eh? Entonces ya le hablaban a la cocinera. Nos vas a hacer una cosa para entrada y luego ya, tú oías eso y decías, era para la comida, era encantador, para todo era encantador. Era un señorón. Sí. Y de repente me dicen, me llama Raúl Astor y me dice, Evelyn, aquí en tele no les gustan los matrimonios. Pero yo y mi esposa, era Chela Castro, mi esposa y yo siempre hemos estado juntos. Bueno, no Chela Castro, la grandota con el pelo, era otra La Chela. actriz. Sí. Sí. Y entonces vas a ser la productora de un programa de concurso y tú, Domingo, tú lo vas a dirigir. Entonces pusimos a Paco Malgesto de conductor y ese programa llegó a ser el primero en rating de toda la televisión. Fíjate, ¿cómo se llamaba? Baje una estrella. Baje una estrella, sí. Teníamos invitados. Lo recuerdo. Teníamos invitados y entonces el invitado bajaba a una estrella. Claro que yo hacía las preguntas, no físicamente, pero yo hacía toda la producción y decía, yo no puedo poner en ridículo
a un artista famoso. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se llaman los sobrinos del Pato Donald? Dinos en 3 segundos, en 5 segundos, 3 sabores de helado que no sean ni chocolate, ni vainilla, ni fresa. O sea, así de esas Cosas preguntas. sencillas. Y se enferma Paco y le alcanzan a decir que estamos en primer lugar de rating y fallece Paco. Eso fue en 78. En junio de 78. En junio del 70. Murió. Además era coloquial, era muy cercano a la hora de entrevistar, muy cálido. Lo digo como televidente porque no lo conocí. Evelyn, si no hubieras sido conductora, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte en la vida? Hubiera sido cirujana. Doctora cirujana. ¡Ay! La cirugía. ¿En qué especialidad? Cirugía. General. Sí, cirugía, de todo. Bueno, no puede ser de todo porque vas a operar ojos, vas a operar plástico, vas a operar... Utilizar el bisturí te hubiera gustado. Sí, bisturí. ¿Y por qué no fuiste doctora? Pues porque ¿La vida te llevó por otro camino? me llevó por otro ¿Qué estudiaste, Evelyn? Cuando yo estaba en porque me metí en high school. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el high school? No era válido, no te lo validaban. Entonces, yo empecé a hacer teatro. Teatro no de este teatro, sino me metí al IFAL y en el IFAL, y si desea pertenecer a un grupo... Y en tele, los tornamesistas, ya sabes, el tornamesista es el que pone la música en un programa. Yo creo que ya no se usa eso, ¿sí? No, ya no. Hace mucho. Ahí me delaté. Te delataste. Sí, era de que traían sus discos. Sí. Entonces ellos hicieron un grupo y entonces hacían una obra de teatro. ¿Y quién era la estelar? Sí. Tú siempre has sido muy aventada. Ay, sí. Muy lanzada. Y además, muy como activa. había estudiado yo baile. Muy alegre. Oye, ¿y a qué te dedicas ahora? Hago programa. ¿En dónde? Y pasa los miércoles. Los miércoles. Competimos. ¿A qué hora pasa y dónde? No te preocupes, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Sí, Tú pero en la mañana. Pero es un matutino. programa que pasa en la República Mexicana. Ajá. Entonces, a partir de estos micrófonos... Oye, ¿dónde está mi micrófono? Aquí está, en tu solapa sí, entonces, izquierda. Entonces me dijeron, porque yo traía una cámara, y alguien que moviera la cámara, y alguien que editara el programa. Sí. Entonces dije, híjole, pero pues es que ahí voy a meterle dinero al programa, y entonces vieron mi teléfono. A ver, grábalo con tu este teléfono. Y entonces, está muy bien la imagen. Entonces compré el equipo de micrófonos. Bueno, pues ya es pan comido. Claro. Entonces, a ver, voy a ir a tal lugar a grabar. Entonces voy, graba a alguien. A ver, esto, esto. Eso me lo dio la televisión. Sí. La improvisación. Todo es improvisación. Todo es, a ver, ¿qué haces? Ay, pues es que no sé, es que yo pues... Improvisación, dices, concentración. ¿Cómo? Y aquí vinimos a grabar. A ver, mira, con esos muñequitos me puedes hacer el saquito del novio, hazme el saquito de... O sea, tienes que improvisar. Sí, claro. Sino que le digas, ahí, ¿sabes qué? Nos vamos. No, por supuesto. Evelyn, tu marido ha sido un excelente productor también, ya lo has estado mencionando. A mí me dirigió en muchas ocasiones en las transmisiones taurinas de Televisa. Muy simpático, muy agradable, muy capaz. Así me decía Domingo. ¿Cómo está tu marido? Mi marido está enfermo. Está vivo, pero está enfermo. Él tiene, desgraciadamente, una enfermedad muy cruel que se llama Alzheimer. Pero, ¿qué creen? Que a mí me conoce. Mira, yo voy todos los días a verlo, porque él tiene que estar en un lugar. Al principio estaba conmigo, pero ya no se podía. Entonces, está en un lugar, lo voy a ver todos los días. Dominguito, soy Evelyn, tu esposa. Soy Evelyn. Entonces me pesca. Y es una fuerza que tiene, la que siempre fue fuerte. Sí. Y entonces le llevo le doy el otro, le doy de comer, le llevo allá. Se duerme y ahí es cuando yo hago mutis. Pero yo sé que si yo fuera la que estuviera ahí,
él iría todos los días a ver. Claro, por supuesto. ¿Cuántos años llevan de casados? 54. 54 de Más casados. 8 de novios. Sí, 8 eran novios, ¿eh? Jacobo. 62 años juntos. Jacobo nos veía cuando yo llegaba al programa que me acompañaba mamá. Y después, en algún momento, ya casados, ay, le decía, mamá, ¿no quieres ir a tele? Pues porque ella me acompañaba, pero no era encimosa. Ella platicaba con los del staff, hasta casó ahí a uno. Oye, ¿no te gusta la dietóloga? ¿No te gusta? Sí, oye, ¿a ti no te gusta que maneja el audio? Pues no se casaron, oye. Claro. Entonces, en algún momento Jacobo nos vio y dice, señora, ya que le cuida, Claro. Porque Jacobo era encantado. Sí, un tipazo con una gran clase y un gran maestro para mí. Y fíjate que amaba a los niños. Sí, A él le encantaban los niños. Evelyn, yo tuve un comercial en su programa que hacía los domingos, en la mañana. Ujú. Yo hacía un comercial ahí y Evelyn llegaba y se subía al barandal allá de la cabina y desde allá le gritaba, ¡Jacobo! No, claro. Ay. Oye, Evelyn, por último, porque nos queda ya Sí, casi nada. ya sé. Se va como agua. ¿Cómo es posible que le den a este señor? Media hora. ¿Cómo es posible que le den a este señor media hora? Bueno, lo bueno es aprovecharla al 100%. Sí, ya, Oye, ya. Evelyn, lo que te quiero preguntar, porque tu vitalidad es la misma de siempre. Ah, sí. Te Yo preguntaría... tengo todos los años. No me interesa decirles cuántos. No, pero tengo no nos quieres decir, todos. no nos digas. Pero estás en excelente estado. ¿Sigues ejercitándote como en Mira, ya tiempos no- de que ya eras no- pionera de la televisión? Ya no hago pero voy a una pared, en el club. Ay, hijo. ¿A una pared? Sí, porque ¿A hacer qué? agarras tu raqueta. Ah, No. Ahí 20 minutos. Ahorita están reestructurando el club, pero entonces voy y tomo mi clase. Bueno, con una persona que te pelotea. Sí, te sí. pelotea. Sí, es, sí, sí. es estar boleando. Estar boleando, sí. Entonces, chan. Muy bien. Chan. ¿pero es tenis? Eso sí. Estamos hablando de Eso- tenis. Eso me encanta. ¿Y tus viejos leotardos, tus payasitos, ¿Qué como acabas de crees decir, los que conservas? tengo? Sí, esos negros, ahí los conservas. Sí, ¿Qué porque piensas hacer con ellos? Hace relativamente poco, bueno, hace años, me dijeron, ay, que quién sabe qué. Ah, sí, yo puedo hacer los ejercicios, yo puedo hacer, creo que era para una revista. ¿Por qué no? Pues claro que sí. Yo sufría para comprarme las mallas, porque las mallas de aquí de México era otra época. Te ponías la malla y aquí había una división. No. Entonces, a mi tío que vivía en Chicago, por favor, mándame de las mallas tal marca, tal modelo, quién sabe qué. Entonces me llegaban las mallas. ¡Wow! Qué bien. Entonces ya se te veía, eran negras, pero eran como más transparentes, entonces se veía muy bien, no las que comprabas ahí en un almacén. Correcto. Aguadas. Ya. Evelyn, muchas gracias por haber venido a este programa. Qué gusto verte como siempre. Me encantó platicar contigo, ¿eh? Famosito. Tu marido, sí. ¿Eh? Sí. ¿Sí les has platicado por qué? Pues no sé, pues a lo mejor porque empecé a No, porque salir en tú el le noticiero decías, 24 horas. tú le empezaste a decir a Domingo me conocen, Domingo me Ah. están reconociendo. Sí, sí, sí. Y entonces Domingo te dijo, sí, es que ya eres famosito. Sí. Así es. Gracias. Qué gusto verte, Evelyn. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Heme aquí con Evelyn Lapuente.